Buenas tardes, doy inicio a la grabación de esta reunión. Bienvenidos a la tercera webconferencia del curso Geopolítica y Desarrollo Humano, la última web del periodo. Vamos a revisar entonces los aspectos atinentes a la agenda del curso. En lo que se refiere a la tarea 3, que está a punto de finalizar, en donde la actividad es estructurar el informe escrito a partir de la lectura planteada por la guía de actividades respondiendo a los interrogantes. Esta actividad ya está a punto de finalizar. En 22 de noviembre, en 8 días, estará finalizando la actividad y se da inicio a la tarea 4, que es la estructuración del informe final, en donde hay que construir un ensayo sobre la problemática geopolítica en el contexto colombiano y entregar el ensayo, el escrito en Word. Ambas actividades, la última actividad es individual y esta última actividad del momento intermedio que está a punto de finalizar es colaborativa. La guía de actividades entonces para esta tarea 3 es la contextualización actual de la geopolítica y el desarrollo humano. Se tiene que escoger un texto contenido en la unidad 3 para la lectura y posteriormente pues, realizar la ficha de lectura crítica, que es el mismo formato que se utilizó de ficha de lectura crítica en la unidad 1. Entonces, en ese aspecto no hay ninguna problemática porque es el formato de ficha de lectura crítica que se utilizó en la unidad 1. Y también hay que leer una lectura de referencia que trata sobre el índice de desarrollo humano que se encuentra en el Human Development Report, el reporte de desarrollo humano de las Naciones Unidas del año 2022, y con base en esa lectura anterior realiza un resumen, pues ese sí, un resumen en español sobre la idea central del texto, la problemática que se destaca y las posibles soluciones y perspectivas. Recordar que esta actividad pues es de tipo individual. Y también hay que participar en el foro, como ya lo han venido haciendo la mayor parte de los grupos, en el foro de la unidad, en el foro de la actividad susodicha, y pues imprimir su punto de vista. Entonces, a eso hace referencia la tarea 3, y la tarea 4 pues es la final y es un ensayo que se debe construir definitivamente como informe final. Bien. Recapitulemos entonces la temática. Sandra Viviana, muy buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, profe, sí señor, sí le escucho. Gracias por invitar. Bueno, interrumpo la línea que se estaba siguiendo, explicando un poco todo lo de la actividad 3 que ya está a punto de finalizar, y pues que hay que realizar la actividad. Nosotros incluso habíamos hablado, Sandra Viviana, en días pasados, ¿cierto? Con la duda de si lo que había que hacer era en el formato de ficha de lectura crítica, ¿no? Sí, ¿Cierto? señor profe. Si yo le preguntaba que si había que hacer fecha de lectura crítica y el resumen. Correcto, entonces esas dudas ya quedaron aclaradas. La mayor parte de los grupos ya han venido trabajando así como se indicó, y entonces pues la idea es ya ahorita en 6 días, que ya creo que 6 o 7 días que termina la actividad, o menos el 21 termina la actividad, como lo estaba mostrando aquí en la guía, en la agenda del curso. Sí, termina el 22 y estamos a 14, pues en 8 días básicamente. Y lo que recapitulo de la última actividad es pues hacer un ensayo individual. Ese sí es hacer un ensayo individual para la tarea 4, cuando ya pues se dé inicio a la realización de esa tarea 4, que es la última final. Nada más. Volviendo pues aquí al tema de la temática de hoy, pues de lo que se va a exponer hoy, en lo que me voy a centrar es en recoger algunos elementos de la temática de la geopolítica. No me voy a demorar, ya es la última reunión que tenemos. Me disculpa, Sandra, estoy un poquito afónico, me cuesta pues un poco de trabajo sacar mi voz, por lo que he estado un poco enfermo, entonces
Me disculpa si hay interrupciones, pues he presentado todos. Por ende, tampoco no me pienso demorar más de pues, lo mínimo que pienso divulgar acá en esta temática y pues sería, digamos, el objetivo de hoy para divulgar lo último que queda en este curso de Geopolítica y Desarrollo Humano. Sandra Viviana, no sé si me confirma si ve la presentación. Sí, señor, sí se ve, profe. Perfecto. Listo, entonces es recapitular del aspecto disciplinar de la geopolítica, todos los elementos como transdisciplinares que tiene esta ciencia, esta materia que se aplica y que se despliega mucho aquí en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, en los 3 programas de la UNAD, en ECACEN, en el programa de Economía con Geopolítica y Desarrollo Humano, en el programa de Administración de Empresas con el curso de Geopolítica, y tengo entendido que en el programa de Contaduría también, en el escenario de análisis de geopolítico y mercado de capitales, si no estoy mal, si no es en algún curso de pregrado, es creo que en alguno de los posgrados o maestrías. Pero bueno, es como la misma línea, es aplicar como el escenario de los hechos geopolíticos mundiales, y aquí este curso pues ya en las 2 web pasadas nos dimos cuenta cuál es la temática, y esta parte última ya pues entraré en algunos elementos temáticos que tienen que ver con seguridad y soberanía nacional, relaciones internacionales, conflictos, perdón, estaba refiriéndome a otra cosa, con lo que tiene que ver con las problemáticas internacionales, migraciones, con el problema geopolítico en el orbe latinoamericano, las problemáticas, el narcotráfico, las migraciones, los conflictos, etcétera, etcétera, y como ese contexto de la geopolítica. Y también hablaré para finalizar del escenario, del contexto del desarrollo humano y lo que es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, y cómo contextualizarlo acá en geopolítica. Entonces, sí, lo que estaba mencionando hace un segundo era eso, que la seguridad y la soberanía nacional, las relaciones internacionales, el análisis de los conflictos interestatales y el análisis de todo lo que tiene que ver con la transversalidad de la globalización, como los megaproyectos de infraestructura, la integración económica, la integración transversal, las grandes firmas multinacionales, todo esto tiene que ver con la geopolítica y la ciencia política, y es eso, lo transversal de lo hegemónico en la geopolítica. Entonces, en ese orden de ideas, la geopolítica y su escenario de análisis que tiene que ver con la globalización, pues centra sus elementos como destacados en estos digamos, ítems que están muy, muy relacionados con el quehacer de la globalización y la economía mundial. Entonces, yo les comentaba en alguna de las otras 2 webs que en algunos planes de estudio, en algunos pensum de algunas universidades, en algunos programas de economía y algunas otras facultades del país, la geopolítica más bien se centra en analizar temas que tienen que ver con historia económica actual, la dialéctica económica actual de Latinoamérica, el devenir de la historia económica latinoamericana, las relaciones económicas internacionales, la globalización. Aquí pues es algo parecido, pero con el enfoque sin salirnos y sin dejar a un lado lo que es digamos, el análisis, la epistemología y como, digamos, el deber ser de la ciencia transversal, la cual es la geopolítica, porque toma elementos de todas estas otras ciencias que nos sirven para aterrizarlas acá en el escenario de las ciencias económico-administrativas y las ciencias humanas, igual para cualquier otra disciplina y cualquier otro plan de estudios y cualquier otra materia, como por ejemplo ciencia política. Entonces, en ese orden de ideas, la geopolítica es muy transversal, porque toma elementos y analiza elementos pues que le sirven y que son contextualizables en otras subdisciplinas. Pasando al tema específico, entonces, yo mencionaba el hecho de que pues es importante, y lo dije también en la web pasada, es importante analizar los escenarios geográficos y los escenarios de localización de los grandes hitos geopolíticos. Entonces, para llevar a este objetivo, llegarlo a cumplir en geopolítica, es necesario analizar el mapa. El mapa en geopolítica es importantísimo. El análisis histórico de los mapas y del devenir histórico en los mapas, sobre todo en los hitos geopolíticos que han pasado en los últimos siglos en el mundo occidental, es clave. Entonces, por eso aquí se muestra y muestro rápidamente uno de los grandes hitos, y es analizar Europa antes y después de la
Primera Guerra Mundial como hito y como suceso geopolítico y como marco geográfico de análisis. Entonces el mapa es importante volver y tener en cuenta, volver a recapitular el hecho de la dialéctica y de las relaciones políticas y de poder en el viejo continente desde el siglo XIX pasando por el siglo XX y también en la actualidad. Y ello pasa por los hitos geopolíticos importantes del siglo XX que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en donde después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente y después de la caída de la Unión Soviética, el mapa geopolítico europeo es el que conocemos hoy en día y se conformó ya como lo conocemos hoy en día, con los ejes de poder. Entonces está Francia, España, Gran Bretaña, Alemania, en la actualidad unificada, ¿no? Alemania unificada, los Países Bajos, incluso Italia, y los países nórdicos, todos, digamos, en la órbita occidentalizada u occidentalista, enfrentándose a ese escenario de la antigua Unión Soviética y que hoy en día se llama, pues, la Rusia de la actualidad, la República Rusa, la Confederación Rusa de Naciones o de Estados, como otro poder, pues, importante, un poco aliado con los países europeos de Europa Oriental. Entonces, ese mapa geopolítico actual en Europa está muy bien definido y sobre todo toma forma después de la Segunda Guerra Mundial y se consolida con la caída de la antigua Unión Soviética en los años 90 para tomar, digamos, ese escenario y esa dirección que tiene la geopolítica multipolar a la que siempre nos referimos en los tiempos actuales, en donde hay muchos países que son potencia, que son beligerantes, entre ellos pues Rusia, entre ellos los países de Europa Oriental, entre ellos incluso otros países de otros continentes como China, en donde ellos hacen un escenario multipolar de poder y de presión, en donde, perdón, se enfrentan en los diferentes escenarios, pues estos muchos países emergentes frente al escenario occidentalista o occidentalizado de esta Europa occidental que siempre ha sido aliada de los Estados Unidos, por otro lado. Entonces, esa Europa antes y después de la Segunda Guerra Mundial, pues nos da una idea del por qué y cuáles fueron las razones y el por qué hoy en día, digamos, el mapa geopolítico de Europa se presenta como se presenta, más hoy en día en la actualidad con el conflicto que se está viviendo en Ucrania, que no ha pasado, que no tiene visos de llegar, digamos, como a un acuerdo de paz aún y que ya lleva casi 2 años, o si no estoy mal, va para 3 años, que ya inició y que pues no se ven como vislumbres de alguna negociación de paz y que pues no es otra cosa que el enfrentamiento que siempre ha existido entre la gloriosa y la grande Rusia, que en alguna época fue la URSS, pero que vuelve a ser la gran Rusia continental, que siempre está, digamos, cuidando su territorio, apoyando y influenciando a los países de la Europa Oriental con su poder económico, militar, con su poder de guerra. Y eso pues siempre ha sido así y sobre todo toma forma después de 1994 con la caída pues del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Y hoy en día pues en este conflicto con Ucrania se ve cuál es la influencia de Moscú y cuál es la influencia geopolítica de Rusia. Pero hay que destacar que este esquema geopolítico en su momento, en los años 50 en adelante del siglo pasado, 1950 en adelante, este esquema geopolítico de enfrentamiento entre Rusia y Occidente tomó como un nombre muy particular y como que una particularidad al denominarse la famosa Guerra Fría, que fue por lo cual llamamos, digamos, a la geopolítica como un esquema bipolar, en donde siempre se enfrentó el bloque capitalista representado por Estados Unidos, que no lo vemos acá en el mapa pero sí lo vemos acá, y sus aliados occidentales, tanto en América Latina como en Europa Occidental, enfrentándose siempre al bloque socialista comunista de esa Rusia a la que siempre hacemos referencia, aliada de los países de Europa Oriental, que en su momento pues fueron Alemania del Este, antes de que se unificara Alemania, ¿no? También lo fue Polonia, cuando Polonia estuvo siendo un país comunista, un país, digamos, cobijado por el bloque del Pacto de Varsovia, y los países demás países de Europa Oriental, Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, Bulgaria, perdón, Yugoslavia antes de la guerra de los Balcanes y Bulgaria antes de la guerra de los Balcanes,
conflicto que también a finales de los 90 pues dividió estas nacionalidades. Entonces, en ese orden de ideas, perdón, en ese orden de ideas, pues evidentemente esa es como la geopolítica bipolar de la Guerra Fría y que pues hasta entrados los años 2000, hasta finales, perdón, del siglo pasado, con la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética, pues se mantuvo. Hoy en día es una geopolítica más multipolar, como lo digo. Están en este bloque de enfrentamiento incluso otros países como China, India, esos países emergentes, importantes. En Latinoamérica vemos que Brasil también hace parte importante de esta relación política de poder entre naciones y países que están jugando un papel importante en la economía mundial, como lo son Brasil, también Chile, México, como lo viene siendo entonces también la China, a la que hago referencia como un país importantísimo emergente, Corea del Sur, India, como otro país importante económico emergente, Australia también en alguna medida y algunos países africanos, pero manteniéndose, digamos, esa geopolítica multipolar. Esa Guerra Fría que inicia por allá al fines de la Segunda Guerra Mundial y principios de los años 50, tuvo su máxima expresión en la Guerra de Corea, en donde pues ya por historia nosotros sabemos que Corea, la península de Corea, era un solo país y que después de la Segunda Guerra Mundial pues se divide y los aliados vencedores, Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa, entran a dominar la península de Corea porque Corea había sido invadida en la Segunda Guerra Mundial por Japón y Japón pues se había enfrentado a los aliados occidentales, a Estados Unidos, a Gran Bretaña y pues sabemos nosotros que Japón es derrotado en la Segunda Guerra Mundial y por supuesto y por ende el territorio de Corea, Corea del Sur y Corea del Norte pasan a ser administrados y regentados pues por Estados Unidos. En ese orden de ideas, no se escapó el territorio de Corea del Norte, que era un poco una región más rural, un poco más atrasada con respecto a la región del sur, de llenarse de la influencia de China comunista y de la URSS en cuanto a querer instalar, y de hecho lo instaló un gobierno comunista en la parte norte, con capital en Pyongyang. Entonces sabemos que la parte norte de Corea se dividió y tomó y acogió el estilo del gobierno comunista y hizo parte de los aliados de la URSS y de China, alimentando la Guerra Fría. Y la parte sur, pues, no aceptó ese esquema de gobierno comunista y se pasó al bloque de aliados de los Estados Unidos y es cuando, pues, inicia la primera manifestación de lo que fue la Guerra Fría con el conflicto de la Guerra de Corea en 1950 y ya en 1953 es el fin de esta guerra. ¿Pero en qué consistió? Simplemente, pues, Corea del Norte, que era comunista, intentó invadir a Corea del Sur e imponer a través de una guerra, pues, de baja intensidad, intentar invadir a Corea del Sur y a la capital Seúl. En Corea del Sur no aceptó pues esta situación, no aceptó querer tener la influencia de Corea del Norte y pidió la ayuda de los aliados occidentales, entre ellos Estados Unidos y las Naciones Unidas, y pues se establece la Guerra de Corea, en donde Estados Unidos y las Naciones Aliadas, entre ellas Colombia, que participó en esta guerra con el Batallón Colombia, con un pequeño contingente, pues enviaron tropas y todo Occidente se enfrentó a la influencia comunista de Corea del Norte que quería invadir Corea del Sur y lo impidieron y la guerra pues terminó empatada y no permitió de todas formas que Corea del Sur fuera invadida por la facción comunista de Corea del Norte y pues los resultados es que desde esa época hasta la actualidad la península de Corea es un territorio dividido en dos Coreas, Corea del Norte comunista, como ya conocemos, por el gobierno que siempre amenaza con lanzar misiles a Estados Unidos, a Japón, proyectiles de largo alcance atómicos, etcétera, y pues ha sido una constante de la problemática. Y Corea del Sur, pues que es un país que gracias al apoyo de Estados Unidos, del Plan Marshall, de la recuperación después de la guerra, se convirtió en un país emergente de primera línea, un país muy industrializado, una de las potencias económicas más importantes del mundo, productor de tecnología, productor de maquinaria, productor de equipo de transporte, productor de innovación tecnológica, en la tecnología de último nivel, etcétera. Eso ya lo conocemos. Y el otro escenario propio de la Guerra Fría fue que unos años más tarde, por allá en los años 60,
62, 64 y luego a finales de la década de los 60 se dio un conflicto parecido al de Corea, pero más abajito, en el sudeste asiático, en Vietnam. Entonces la historia es parecida, el territorio de Vietnam era uno solo, en la costa de Indochina, con límites con Camboya, Tailandia y Laos, y Birmania, pero Vietnam era uno solo y se había liberado o había iniciado un proceso de liberación de la colonia, del colonialismo francés. En los años 50, Francia pues establece una guerra para evitar que Vietnam se libere y se independice. Esa guerra dura casi 10 años y luego pues Francia es derrotada y entonces el territorio de Vietnam, también la parte sur que era más industrializada, con mayor número de puertos, más urbanizada, pues se establece amiga, como que se orienta más por un gobierno capitalista, aliados de los Estados Unidos, y la parte norte pues establece un gobierno comunista, aliados de China, etcétera. Entonces es una historia parecida a la de Corea. A finales de los años 60 o a mediados de los años 60, Vietnam del Norte comunista intenta invadir a Vietnam del Sur y es cuando Estados Unidos pues apoya con tropas a Vietnam del Sur, entrando, ampliando el conflicto en lo que se llamó la Guerra de Vietnam, que dura otros 10 años hasta 1975, cuando en ese momento Vietnam del Norte sí termina invadiendo y derrotando a Vietnam del Sur, imponiendo el sistema comunista en todo el país de Vietnam. Y entonces pues Vietnam hoy en día, después de esa guerra, hace unos años, hace 20, 30 años, en los años 90, después de haber pasado esa terrible guerra que dejó muchas bajas, muchos daños, muchas pérdidas, digamos, un conflicto desafortunado. Después de tanto conflicto, Vietnam como país comunista decidió dar un vuelco en los años 90 del siglo pasado, habían pasado 20 años de guerra, al sistema capitalista, porque vio que era más práctico, más pragmático, y entonces, pues, a pesar de la guerra y de que era un estado comunista, la economía de Vietnam mudó y se orientó hacia la economía capitalista de exportación, haciendo algo parecido a lo que hizo China después de la revolución de Mao Zedong, por allá en los años 40 también. Y entonces, pues, es algo parecido, es como una reorientación de la economía que era socialista comunista y que no logra grandes logros, pues grandes resultados para la gestión de la economía, dejando a los países, pues digamos, en crisis importantes, y entonces se transforma en una economía capitalista ya hacia los años 70 y en el caso de Vietnam hacia los años 90. Entonces es algo parecido, pero en general es como la cristalización de todo lo que es y significa la Guerra Fría, el enfrentamiento entre estos dos poderes, el bloque capitalista y el bloque comunista. Igual, en el Medio Oriente, pues la guerra siempre ha estado marcada, el conflicto siempre ha estado marcado por lo que se conoce como el conflicto en el Medio Oeste, del Medio Oriente, en donde el papel de Estados Unidos y las grandes potencias siempre han estado ahí. Todo digamos, se cristaliza en lo que es el problema que estamos viviendo ahorita en estos momentos con la guerra de Israel frente a sus vecinos, que son los territorios ocupados de Palestina. Y todo tiene origen, pues, por allá que a principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, Gran Bretaña había regentado este territorio de Palestina, del desierto del Sinaí, un poquito al norte con Siria, y pues porque se había acabado, había finalizado como el poder de lo que se llamó el Imperio Otomano. Entonces pasa Gran Bretaña como a administrar y a regentar estos territorios que estaban divididos en muchas nacionalidades, entre ellos los territorios de los pueblos palestinos, pero también de los territorios que habían sido como históricamente los territorios del pueblo hebreo, del pueblo israelita. Y pues con la llegada y con el logro de la consecución en los años 40, en el año 47, del Estado de Israel aprobado por la ONU, se logró la migración de todos los judíos y hebreos que habían estado en la diáspora mundial de este pueblo hacia su territorio original desde mucho tiempo, muchos siglos atrás, desde muchos en todo el mundo, incluyendo Europa. Entonces los judíos que habían sido sometidos a la diáspora y que estaban en todas partes de Europa, por ejemplo, decidieron regresar a su territorio después de la creación del Estado de Israel en el año 47,
en lo que se llamó como los primeros asentamientos de judíos y hebreos en el territorio de Palestina, lo cual pues desencadenó como el descontento de los pueblos vecinos, circunvecinos, y las poblaciones palestinas, circunvecinas y sirias y árabes que se ubicaban allí, en particular lo que se conoce como el proceso de los territorios ocupados, y es como la germen del conflicto. Esto generó dos guerras, una guerra del Yom Kippur por allá en los años 67, si no estoy mal, y la guerra de los 6 días. Fueron dos conflictos en los años 60 en donde pues Israel como nación joven que se volvió a establecer desde el año 47, pues se enfrentó a sus vecinos árabes, incluyendo a los aliados de los antiguos árabes que estaban ubicados allí en Palestina. Entonces Egipto, Jordania, Siria, todos estuvieron en contra de, digamos, de Israel, y esto desencadenó dos conflictos, de los cuales pues Israel terminó con el apoyo de Estados Unidos siendo vencedor, y pues ha desarrollado todo este proceso, un proceso de paz, en donde pues el territorio del desierto del Sinaí pasó a ser regentado nuevamente por las Naciones Unidas, y luego nuevamente la nación de Egipto, etcétera. Esto fue un conflicto pues territorial y que se prolonga hasta hoy, hasta este recrudecimiento de este conflicto que estamos viendo hoy en día, en este mes, que inició el mes pasado, que fue pues es el territorio en donde los habitantes palestinos de la Franja de Gaza se ven involucrados, pero más que eso es el enfrentamiento entre las facciones terroristas de Hamas y Hezbollah, que siempre han estado, incluso antes habían estado también operando con la Organización de Liberación para Palestina, la OLP, con el liderato del famoso Yasser Arafat, pero pues digamos eso es un antecedente histórico y que sigue, y que esto está enmarcado por el problema de los territorios ocupados, Cisjordania y la Franja de Gaza sobre todo, eh, y en donde pues lo que se busca es la conformación o de un Estado unificado de Israel-Palestina, o de un Estado palestino, o simplemente pues el fin del conflicto. Pues es, digamos, lo que hay en la actualidad, y es, digamos, la situación que se está presentando. Y pues Estados Unidos siempre apoyando a Israel, y digamos los países árabes y también Irán allí metido, apoyando en conjunto con Rusia, incluso de pronto quizás China, por debajo como de la palestra, por debajo de la cuerda, como dicen, de una forma soterrada, apoyando a estos grupos terroristas que operan, que han atacado en los últimos días también a los habitantes y a los nacionales del Estado de Israel. Y es un conflicto pues que genera animadversiones por los daños colaterales de la guerra, y en donde hasta los presidentes de otros países se ven involucrados, como en nuestro caso el presidente pues intentando pues como involucrarse en alguna de las posiciones a favor o en contra de los actores que están involucrados en este conflicto. Bien, eso es en general, pero la Guerra Fría también se manifestó sobre todo en el siglo pasado en Latinoamérica, desde los años 60, 50 quizá, incluso desde antes, desde los años 20, 30 ya venía la influencia de Estados Unidos en América Latina, sobre todo cuando tienen una influencia importante en el proceso de injerencia a través de las grandes multinacionales en países de Centroamérica, en donde grandes empresas multinacionales explotadoras de grandes emporios agrícolas y agropecuarios, como la producción y explotación del banano para la exportación por parte de las grandes empresas norteamericanas, y de productos mineros también. Entonces era la United Fruit Company en Nicaragua, que explotaba en los años 30 pues la producción de banano para exportación, y que pues esto significó tenía un significado pues de lo que se conoció como el imperialismo yanqui en su momento, ¿no? Lo que se llamaba el imperialismo yanqui en Nicaragua, Honduras, Guatemala, en donde pues las grandes firmas como la United Fruit Company iban a explotar por los recursos naturales, recursos agrícolas, mineros también, como la Drummond, grandes compañías mineras como la Drummond, pero pues esto generaba la animadversión de los grupos nacionales de estos países como en Nicaragua. Entonces nacen las guerras de guerrillas en Centroamérica desde esa época, los grupos insurgentes enfrentados a los gobiernos que estaban apoyados por Estados Unidos y que eran aliados
En el caso de Nicaragua, el gobierno de Anastasio Somoza y su padre y su hijo, que también fue entonces dictador con el apoyo de los Estados Unidos, pero que en los años 30 se había cristalizado con lo que fue el surgimiento del Frente Sandinista, fundado por, um, por Sandino, un líder nacionalista nicaragüense, y que ya posteriormente en las décadas de los 70 y a finales de los 70 se estalla el conflicto final en donde el Frente Sandinista, emulando pues digamos el ideal de este señor César Sandino, emulando este ideal de nacionalismo, nace el Frente Insurgente, la guerrilla sandinista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y entabla una guerra contra el dictador Anastasio Somoza, hijo. Entonces era una familia hegemónica que estaba en el poder, que eran los Somoza, con Anastasio Somoza padre y Anastasio Somoza hijo, que venía desde los años 30 gobernando el país en procesos de explotación de los recursos naturales de estos emporios para la exportación de, por ejemplo, banano, productos minerales, en conjunto con las grandes firmas norteamericanas, ¿no? Y esta guerra, pues, que tenía, y claro, esta guerra se da porque, pues, este país, Nicaragua y otros países como Honduras y Salvador estaban sumidos en el subdesarrollo y pues había fuerzas sociales que, digamos, reclamaban esos cambios y se creía que se tenía que generar un movimiento insurgente contra Estados Unidos y su injerencia en estos países y derrocar a los gobiernos. Y sí, se generó una guerra de 4 o 3 años en Nicaragua que finalizó con la subida al poder del movimiento sandinista, lo que hoy se conoce como el movimiento somocista, con el movimiento liderado por el presidente actual de Nicaragua, que en su momento lideró la guerrilla sandinista, el señor Daniel Ortega, y todos los insurgentes que se tomaron el poder y depusieron al señor Somoza. En El Salvador, ya entrados los 80, también se dio un conflicto con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, otra guerrilla también de tendencia izquierdista, que en los años 80 estuvo a punto de tomarse también el poder en San Salvador y generó un conflicto de 3 o 4 años que finalizó con una negociación de paz. Ambos conflictos, y en Honduras y Guatemala también hay conflicto, hay un escenario de guerra de guerrillas, con tendencia, pues estas guerrillas con tendencia izquierdista, apoyadas siempre por debajo por decirlo de alguna manera, por expresarlo de alguna manera, por debajo de la cuerda, pues por Cuba, que ya había ya había establecido su gobierno comunista con Fidel Castro y que es un gobierno que tuvo el apoyo de la Unión Soviética en la famosa crisis de los misiles de los años 60, cuando la URSS establece unos misiles de largo alcance de destrucción atómica, de carácter de largo alcance, misiles pues para amenazar a los Estados Unidos en la isla de Cuba, y es la gran amenaza en su territorio, es la gran amenaza en el patio trasero de los Estados Unidos, como se decía. Y entonces hay un peligro de guerra nuclear y pues viene la negociación del presidente Kennedy con el presidente de la URSS, etcétera. Y bueno, eso fue todo un suceso, de modo que fue uno de los momentos en que el mundo estuvo a punto de entrar en un enfrentamiento bélico nuclear entre las dos grandes potencias en su momento. En esa época, ya años 60, pues Fidel Castro se toma el poder con el apoyo de la URSS, como lo dije, y pues es un contrapoder muy cerca a los Estados Unidos, que sigue siendo un contrapoder contra los Estados Unidos, y es la Cuba comunista, y que pues en los años 70 y 80 apoyó de una manera soterrada pues a grupos insurgentes en estos países de Centroamérica. Ahora, en Sudamérica también se manifiesta en estos conflictos y el apoyo pues de grupos insurgentes y de Cuba incluso y de la antigua Unión Soviética. El conflicto colombiano está aquí también, digamos, representado con los grupos insurgentes, el proceso de paz con el M-19 por allá en la época del gobierno de Belisario, de Barco, de Gaviria, el proceso de paz con la FARC que se dio en el gobierno de Santos, actualmente pues el supuesto proceso de paz que se quiere dar con el ELN. Bueno, esto tiene su génesis allá también en esa Guerra Fría, y estos escenarios aún no se han desactivado. Incluso México, en los años 90 del siglo pasado, también es testigo del surgimiento de estos grupos insurgentes como el Frente, como el Ejército Zapatista y el Ejército Insurgente de Chiapas,
que también pues entró en proceso de negociación con los gobiernos de turno, pero pues que hasta la fecha no ha habido un desenlace de desactivación de estos grupos insurgentes, incluso en países como México. Perú también entró en esa línea con el grupo de Sendero Luminoso, apoyados pues por la URSS y apoyados por Cuba, con su manifestación de grupo insurgente liderados por un líder, digamos, muy controvertido, que fue Abimael Guzmán, el líder de ese grupo insurgente que se llamaba Sendero Luminoso, y que pues en el gobierno de Fujimori en Perú en los años 90 fue neutralizado. Y pues por eso, digamos, en Perú el conflicto tomó como una dirección un poco diferente a la que tomó en Colombia, con las negociaciones de paz y otros países. Y en general, pues, las dictaduras de Chile y Argentina, de derecha, Uruguay, etcétera, incluso Brasil, con la influencia norteamericana en los años 70 y 80, cuando estas dictaduras, la de Pinochet en Chile y la dictadura de la Junta Militar en Argentina y en Uruguay, se establecen y pues se tornan aliados de los Estados Unidos y protegen y lideran el modelo de economía capitalista pro-norteamericana con la influencia de estos, en estos países por parte de Estados Unidos. Y pues ya actualmente el giro que ha tomado Latinoamérica con haber establecido algunos gobiernos de corte izquierdista, de tendencia alternativa, como Brasil, con Lula, Colombia con Petro, en su momento Perú, en su momento Bolivia con el modelo del gobierno del socialismo bolivariano, y Venezuela, pues que es el caso más emblemático con todo lo que esto ha generado como consecuencia, como la crisis social de Venezuela y la crisis migratoria a raíz de, pues, de la problemática que no tiene visos de solución del gobierno, pues, digamos, dictatorial de este señor en Venezuela, el señor Maduro, y su legado que recogió del gobierno del socialismo del siglo XXI del señor Hugo Chávez, con toda la problemática que ello ha generado, la crisis petrolera en Venezuela, la crisis social, etcétera, etcétera. En términos generales, pues eso es lo que se ve como lo que conocemos y lo que entenderíamos como el esquema político de la Guerra Fría en Centroamérica y en América del Sur, pero también en el resto del mundo, pues manifestándose con estos conflictos y estos enfrentamientos. Entonces, la geopolítica del siglo XXI decimos que es una geopolítica de orden multipolar, más que bipolar, porque se da el fin a la URSS. Ya la Unión Soviética deja de existir en el año 90 con la perestroika el famoso proceso de apertura de la URSS. Termina la Unión Soviética y la Unión Soviética deja de existir y nace nuevamente retorna el gobierno, el sistema capitalista, por decirlo, de mercado, a la Rusia de toda la vida y termina la influencia de Rusia sobre los países que habían sido aliados en lo que se llamó la cortina de hierro, de los países de Europa del Este, entonces Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, bueno, estos países que eran aliados siempre a través del Pacto de Varsovia y que estaban protegidos armamentística y militarmente por el Pacto de Varsovia, que era como la alianza entre lo que fue la URSS y estos países de Europa del Este, que siempre se enfrentaron a la alianza militar que tenían los países de Europa Occidental, como Francia, Gran Bretaña, Alemania Occidental, Italia, Suiza y otros países, incluyendo España, que siempre fueron aliados de Estados Unidos a través de la OTAN, que era la alianza militar del Atlántico Norte, Organización y Tratado del Atlántico Norte, que le hacía contrapeso al Pacto de Varsovia, y que cuando se cae la URSS, deja de existir la URSS, con la perestroika y con el señor Mikhail Gorbachev, que hace la apertura económica de la Unión Soviética, y termina con el modelo socialista, pues ya la URSS se viene abajo y deja de ser un contrapeso político y militar frente a Estados Unidos y Europa Occidental. Y entonces ya nace nuevamente y se establece nuevamente el papel de Rusia, que es un país capitalista actualmente, pero que siempre quiere hacerle contrapeso militar y político a Estados Unidos, con su producción de armas, con su potencial petrolero, con su potencial como potencia industrial, etcétera, etcétera. Y unido siempre con el papel de China, que en la actualidad, pues, aunque es un país con un gobierno comunista, su economía funciona con un modelo económico capitalista de producción industrial, y por eso pues es un país emergente. En la actualidad pues
son países que muchos, estos dos países, Rusia y China, y muchos más le hacen contrapeso, incluyendo India y otros países, Brasil, México, pues le hacen contrapeso geopolítico a lo que es Estados Unidos. Entonces es una geopolítica multipolar. Es una geopolítica multipolar en donde muchos países, incluyendo hasta Irán, acordémonos de la participación de Estados Unidos en la guerra contra Irak, en el Golfo Pérsico y la liberación de Kuwait, cuando Estados Unidos invade, digamos, entra en la guerra para liberar a Kuwait de la invasión de Irak. Acordémonos de Saddam Hussein y acordémonos también de la participación de Estados Unidos en la guerra contra Afganistán cuando las Torres Gemelas. Entonces entra un escenario geopolítico multipolar. Por allá en el 2000, lo de las Torres Gemelas fue por allá en 2001, si no estoy mal, 2002 o 2003, en donde pues entra estos países árabes también a ejercer un papel de amenaza a los Estados Unidos, como de contraposición, de contrapeso. Y entonces vemos que la geopolítica es multipolar y son muchos países, muchas potencias enfrentados y muchos países que son emergentes económicamente, incluso países latinoamericanos y del sudeste asiático, como ya lo venía diciendo. Por ejemplo, los PIRS, ¿sí? Y los países que son emergentes en la actualidad del sur de Europa, y algunos países africanos, etc. Entonces, digamos, es una geopolítica multipolar. Acordémonos de Irlanda, del papel de Irlanda, de Italia, del papel de España, del papel de Grecia en la crisis del 2008, la gran crisis económica inmobiliaria del 2008 que vivió Europa, en donde pues se dio una situación muy compleja y se ve también el efecto de que el efecto de la globalización misma y la globalización del capital y del capital global, del capital financiero mundial, atravesando fronteras. Entonces, pues, estos escenarios influencian y determinan un poco los acontecimientos del siglo, de los años 2010, 2008, 2005 en adelante, después del ataque de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Es como el fin de la geopolítica bipolar y el inicio de una geopolítica multipolar de muchos países. Entonces, esos nuevos actores sociales no solo son países, sino son actores sociales de nuevos conflictos y nuevas conflictividades que emergen en el escenario geopolítico actual de los años 2000, desde el 2010 en adelante. Tenemos el terrorismo, hoy lo vemos con el conflicto israelí allá en la Franja de Gaza, los grupos terroristas fundamentalistas árabes y de otras facciones, que pues ya eso lo estamos viendo en las noticias. El problema del narcotráfico que sobre todo se fortalece después de que el narcotráfico dejó de ser un problema de Colombia y de Pablo Escobar y pasó a ser un problema de los grandes carteles latinoamericanos y globales que están globalizando esta problemática a nivel mundial. Y con los nuevos matices, ¿no? Ya entonces se dice que el consumo de coca y de cocaína y de estupefacientes en Estados Unidos está en crisis porque ahora se consume es el fentanilo, ¿no? Bueno, pero con todos sus matices, este problema del narcotráfico pues siempre ha estado presente, sobre todo, como lo digo, después de que en Colombia se logra capturar al gran capo de la mafia, Pablo Escobar. El narcotráfico como que se descentralizó, se globalizó y pasó a ser el resultado de una dialéctica de muchos agentes al margen de la ley, que son los grandes carteles mexicanos, los grandes carteles bolivianos, peruanos, venezolanos, argentinos incluso y latinoamericanos que están por ahí operando incluso en todo el orbe, en Estados Unidos y Europa. Entonces son el cartel de Sinaloa, el clan del Golfo y todo esto pues influenciando y permeando otros problemas colaterales como el tráfico de armas, el tráfico de personas, grupos terroristas, grupos insurgentes, etcétera, etcétera, y pues permeando la vida política de los países como México, aumentando los niveles de corrupción de las esferas políticas, etcétera. Y eso genera otros problemas, como problemas de violencia y migraciones que siempre han estado, pues también vuelvo y digo, permeando la situación geopolítica de nuestro continente y del resto del continente. Y todo permeado y todo como que
transversalizado por los nuevos desarrollos de los últimos años en cuanto a como manifestación de la globalización y del progreso técnico, que son las consecuencias y la transversalización de lo que se conoce como la era digital. La era digital, y la era digital pues es, digamos, un escenario que está ahí presente, que se desarrolla por los desarrollos tecnológicos de estos países como China y Corea del Sur, que están a la vanguardia, ¿no? Entonces, estos elementos permean toda la geopolítica actual, hay que decirlo, y marcan una nueva geopolítica con estos nuevos actores sociales. Pero siguen las guerras, sigue el terrorismo, siguen las muertes en conflictos, siguen los desplazados por conflictos, pero también los desplazados por crisis económicas como la de Venezuela. Y siguen las estadísticas marcando pues todos estos conflictos. Acordémonos del conflicto civil en Siria, que en los años 2000, a principios de los 2000, por ahí en 2008, si no estoy mal, 2011, 2010, 2011, generó también miles de refugiados. El fin del conflicto en Irak, en 2003, ya como, digamos, esa construcción de lo que fue el fin del conflicto en esa zona. El fin del conflicto en Afganistán, que genera también sus problemáticas sociales, algunos conflictos de baja intensidad como en Etiopía y Eritrea, los conflictos localizados por allá en Rusia, en Chechenia, los conflictos de baja intensidad en África, como el conflicto Boko Haram, la guerra pues que hemos venido mencionando, que es contra el narcotráfico, que no solo está centralizada en México, sino en toda Latinoamérica. La guerra de Yemen, que en el 2004 pues también fue un conflicto de baja intensidad, y lo que hemos pues venido mencionando como otros conflictos de baja intensidad en África y en otras zonas, y actualmente pues todo el conflicto de Crimea, de la guerra entre Rusia y Crimea, y Ucrania, y el conflicto que estamos viviendo en la actualidad, que es, digamos, de última generación entre Israel y los grupos terroristas. Entonces, esa invasión Rusia a Ucrania y el conflicto actual de Israel, pues es, digamos, como que lo que está marcando la pauta de la conflictividad, y es la última manifestación. Y es la última manifestación, pues, de lo que es la conflictividad y el enfrentamiento multipolar entre muchos países, incluyendo la participación de los países occidentales, obviamente, con el suministro de armas, por ejemplo, de Alemania hacia Ucrania, el suministro de armas de Estados Unidos hacia Ucrania, y la invasión de las fuerzas terrestres y aéreas del ejército ruso hacia Ucrania, y pues con el peligro de estallar un importante conflicto a nivel mundial, y pues con el remate que se da ahora con el conflicto árabe-israelí, este conflicto entre Hamas y los terroristas contra el Estado de Israel, en donde pues existe el peligro de la injerencia de países como Irán, patrocinando estos grupos terroristas, y otros países de la órbita de los países árabes, pues apoyando a los grupos terroristas. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que es como la tendencia que se ve, que se marca en cuanto a conflictividad. Y entonces, en esa conflictividad siguen y se mantienen la influencia, el efecto de estos problemas que ya se ha mencionado, que son problemas de última generación, como el narcotráfico, que sigue manteniendo su impronta, su actividad, el comercio ilícito de drogas, que ya pues está muy medido, está muy establecido, está ahí presente, que pues es un problema que los países intentan enfrentar y que no han logrado, digamos, unificar la política antidrogas, que pues siempre ha liderado Estados Unidos frente al resto de países, sobre todo países latinoamericanos y europeos, pero que no ha logrado unificar su criterio en cuanto a la política antidrogas, porque es un problema muy complejo que incluye temáticas como la erradicación manual de cultivos, la aspersión aérea, los cultivos de coca, la erradicación total de coca, en zonas donde, por ejemplo, la producción de coca, de hoja de coca, es un escenario y un tema cultural, ¿no? Como en Bolivia,
y en algunas zonas de asentamientos de grupos autóctonos. Entonces el problema del narcotráfico es mucho más complejo y pues marcado por la crisis que se está viviendo hoy digamos, de lo que es el mercado ilícito del refinado de la coca, enfrentándose a nuevos esquemáticas de consumo de ilícitos en Estados Unidos, como el fentanilo, como lo venía mencionando. Entonces es, digamos, como ese esquema, ese contexto que está como adquiriendo actualmente uno de los problemas más importantes, que reitero, no tiene una salida porque hasta el momento no hay una unificación, unos criterios unificados, ni desde las plataformas multilaterales, ni desde los gobiernos, ni desde las Naciones Unidas, ni desde los gobiernos de cada país para como establecer una política y unos criterios de manejo unificados en cuanto a la política antidrogas, pasando por el problema de enfrentar el problema de la drogadicción como un problema de salud pública y no solamente como un problema de policía y de tráfico ilícito. Entonces es una problemática bien compleja. Y esto ha tenido consecuencias en países como Colombia, en donde la cocaína, el narcotráfico ha alimentado pues la conflictividad dividida en los grupos al margen de la ley que hemos conocido en el conflicto colombiano, que son los grupos paramilitares que se han venido y se vinieron desarticulando en su momento, y los grupos guerrilleros que a raíz del proceso de paz con las FARC también se han venido desarticulando y que persisten en lo que son los famosos grupos reincidentes al margen de la ley, y la persistencia de grupos como el ELN en mantener pues su actividad, digamos, insurgente y al margen de la ley. Todo ha aumentado por el problema del narcotráfico, la custodia de las rutas del narcotráfico, lucrarse del comercio de las rutas del narcotráfico, en conjunto pues con estos otros grupos al margen de la ley que son transnacionales, como el Clan del Golfo, los carteles internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el conflicto del narcotráfico pues está bien presente ahí también, y es una manifestación actual, pues objeto de análisis de la geopolítica. Y eso pues nos lleva a recordar, nos sobra recordar pues las famosas rutas de la droga y las famosas rutas del narcotráfico, que es, reitero, lo que hace que los carteles de la droga se hayan internacionalizado, se hayan transnacionalizado y sean eso, organizaciones internacionales transnacionales. Y por eso enfrentar el problema de la drogadicción ya no puede ser objeto y misión de un solo país, sino tendrá que ser un problema que se enfrentará desde el ámbito internacional, desde las políticas mundiales en contra del narcotráfico, para solucionar el problema del narcotráfico, desde las plataformas mundiales, organismos multilaterales, desde las Naciones Unidas, para darle una especie de solución a un problema que ya de por sí es transnacional y que se sale de la órbita y del alcance en la solución de los propios países involucrados, porque se volvió, reitero, un problema, transnacional. Las migraciones son una consecuencia de todo esto. Las migraciones son el resultado es la consecuencia directa de los conflictos que tienen los países, ya sea por narcotráfico, por conflictos económicos, medioambientales, por razones sociales, por razones económicas y por incluso de conflictos políticos, o por situaciones del cambio climático. Cuando hay situaciones muy fuertes medioambientales, también se generan los famosos procesos de migración. Pero también cuando hay procesos de crisis económica, como es el caso más emblemático de Venezuela, generando estos procesos migratorios, salida de sus habitantes, de sus ciudadanos hacia el resto de Latinoamérica, en busca de una mejor situación económica a raíz de esta crisis que no ha tenido solución, dado que pues parte de sus principales actores de esa crisis económica están ahí afincados, como lo es el gobierno del presidente Maduro, que no se considera un gobierno legítimo, que se considera una dictadura fraudulenta, que no ha querido dar paso a la solución democrática para que en Venezuela haya nuevos actores políticos, económicos,
para solucionar esta problemática social que ya pues lleva varios años. Y entonces no solo es esa problemática que genera migraciones, las razones económicas, sino las razones políticas y los conflictos sociales de otra índole, como lo venía diciendo, incluso conflictos étnicos, enfrentaciones entre grupos humanos en los países. Entonces las migraciones siguen siendo un problema y se mantienen y siguen evolucionando. Las Naciones Unidas y la Organización Internacional de Migrantes han establecido, ya tienen establecidos las dialécticas y las dinámicas y las estadísticas de estas problemáticas desde mucho tiempo atrás, y han establecido que hay países migrantes, receptores de migrantes y países que generan migrantes. Siempre han sido los países receptores de migrantes los Estados Unidos, los países europeos, los países desarrollados, y los países generadores de migrantes siempre han sido los países del sur, como India, México, China, Rusia, Siria, y sobre todo en el advenimiento de los conflictos, en el devenir de los conflictos. Pero este es un problema que sigue creciendo, que no se ve todavía solución, salvo en el momento en que estos conflictos se terminen de generar, pues, digamos, esas consecuencias, y más en estos últimos dos conflictos, la guerra de Ucrania y la guerra que se está viviendo ahora en Medio Oriente. No se sabe qué consecuencias para el problema de la migración y los refugiados va a generar. Entonces, los refugiados son una consecuencia de esto. Reitero, ya los organismos multilaterales internacionales como la ONU y la Organización Mundial de Migrantes tienen establecidos los patrones, han analizado toda esta problemática y han establecido el número en millones de personas que son refugiadas a nivel mundial, migrando y pidiendo refugio desde países del África, de Latinoamérica, del sudeste asiático, incluso de la India, de algunas otras zonas de Asia, como Afganistán, Siria, etcétera, siempre intentando buscar refugio y lograr la condición de refugiados en países de Europa, Italia, España, Gran Bretaña, los países nórdicos y Estados Unidos recibiendo refugiados, ¿no? Entonces es como la problemática que se presenta. Y pues la era digital es el otro escenario, ¿no? Que como que permea todas estas problemáticas, con el problema de la transmigración de la información, con el problema del tráfico de datos, etcétera, y esto pues también permea los conflictos y nos permite asegurar más hoy en día que hay nuevos actores sociales geopolíticos en la geopolítica del siglo XXI. Sí, la tecnología es importante y marcará la diferencia de las relaciones, marcará una diferencia en las relaciones y en las motivantes de las relaciones geopolíticas entre países, por lo que significa el desarrollo capitalista de estas nuevas tecnologías, el valor agregado que ello genera, y muchos otros elementos que implican pues una nueva economía mundial, que es la economía de los datos, la economía de las tecnologías, y eso pues potencia el resurgir de países que son emergentes, van a jugar un papel importante en la producción de tecnologías y que ya lo están jugando, como lo son China, Corea del Sur, la India, Brasil, incluso México y otros países que están jugando ya un papel importante y que son ya, digamos, actores, demarcando nuevos derroteros en la economía mundial, y con esos nuevos actores, esas nuevas tecnologías, esa nueva revolución en la economía capitalista basada en los datos, basada en esas nuevas tecnologías. Entonces, es por decirlo de alguna manera. En el bloque pasado se habló un poco del índice de desarrollo humano, no lo toqué nuevamente acá en esta tercera web. Estaba pensando en tocarlo, pero no. Yo diría que esto era lo que querían revisar. Quería revisar estos elementos de la nueva conflictividad en la nueva geopolítica, con estas problemáticas, para que esto pues quede como plasmado allá en su último trabajo, que es el trabajo tarea 4, que es el informe final. Entonces, pues no sé si Sandra Viviana Torres haya se haya dado cuenta que de todas maneras, bueno, María Camila, no me di cuenta cuando ingresó María Camila también aquí a la web, tener en cuenta esta esquemática digamos, de temáticas de la nueva geopolítica, ¿no?
la nueva conflictividad para que cuando hagan su trabajo final, la tarea 4, que es el informe final, que les pide analizar un problema geopolítico actual, tengan en cuenta esta nueva conflictividad. Los problemas de migración, los problemas sociales, los problemas de narcotráfico, conflictos, refugiados, los problemas de la nueva estructuración de la nueva economía con las nuevas tecnologías, los países emergentes que ya desplazan a las otras potencias como lo son China, Corea del Sur, la India, Brasil, desplazando a las tradicionales potencias. Entonces, tener presente estos ítems temáticos para cuando vayan a hacer su informe final, que ya es como la tarea final, la última tarea de la fase final del último 75%. Entonces, esto era lo que como que les quería divulgar, no irse mucho por las ramas, sino centrarse en estos escenarios actuales, estos conflictos actuales y sus consecuencias, volver a mirar un poco las consecuencias de la globalización. No sé si Sandra y María Camila, bueno, ya todos han participado en los foros y ya han venido estructurando su Sí, trabajo profe. 3, correcto, y con lo que Sandra me decía que día la otra vez y sus inquietudes y dudas, pero me doy cuenta que de todas maneras, yo ya he visto, de hecho, en las participaciones que he visto y he revisado ya en los foros, ya todo está muy claro, ya todos han avanzado, como que la tienen clara, como que ya a esta altura de la actividad 3 ya todos ya están más centrados, siempre entonces es como centralizar la temática en en estos ítems muy actuales de conflictividad, perdón, de problemas geopolíticos contemporáneos, en las consecuencias de la globalización, como centrarse un poco en eso. Y para que sus escritos no le den mucha vuelta a la temática y como que pues mirar las fuentes de consulta que son muy actuales. Si necesitan esta presentación, yo con mucho gusto me comentan, me comunican por el correo interno del curso y me dicen, profe, regálenos la presentación, a ver si de pronto esa presentación que está en PowerPoint se las puedo divulgar o redireccionar también en PDF. Entonces también les puedo facilitar esta presentación para que tengan como información ahí que les sirve de punto de referencia para como insumo para estructurar su trabajo final, que ya es la tarea 4. Entonces es como esa es la idea, ¿no? La idea es eso y pues bueno, ya hemos hablado de los criterios para construir. Yo ya en las tareas anteriores les he ido como precisando qué es lo que se quiere que se construya en los informes finales aquí en Geopolítica y Desarrollo Humano, ser muy cuidadoso con lo que se escribe, muy puntuales, con las normas APA, con los argumentos, muy ordenados digamos, con la estructura del texto y ese tipo de cositas. Entonces, básicamente es eso. Pero veo pues que como todos ya han estado participando activamente en todas las actividades, ya como tienen, ya no, digamos, no es desconocido nada de la temática de que se está tratando ni cómo pues enfrentar esta última tarea intermedia que es la 3 y la tarea 4, ya que está a punto en unos 6 días, 8 días, 7 días de iniciar, para cuando vayan a ingresar al foro de esa última tarea. Y pues, como siempre, siempre les digo que si tienen dudas, manifiestenlo a través del correo interno. Me pueden también escribir a través del foro que tenemos abierto del curso ahí en Teams. Profe, tengo esta dificultad, etcétera, etcétera. Ya muchos lo han hecho. Sandra Viviana, por ejemplo, me escribió a través también del chat de WhatsApp. Y pues todo eso está bien para que manifiesten sus dudas. Entonces, no sé si ya para finalizar de parte de Sandra y de María Camila, ¿hay algún comentario, alguna duda ya para como darle final? Porque esta es la última web en la que nos vemos y pues me alegra mucho que hayan estado muy activas Sandra y otros jóvenes y jovencitas y estudiantes que han estado ingresando a la web y que han estado muy pendientes del foro, me han escrito, etcétera, etcétera, a través del interno. Bueno, en general, entonces, pues eso me alegra y pues eso también se ve en que les ha ido más o menos bien, digamos, en la realización de los trabajos y eso se ve también en la nota. Y siempre les recuerdo manifestarme a través del correo interno que han ingresado a la web, sobre todo Sandra, María Camila y en la web pasada alguna otra de sus compañeritas.
Entonces, no sé si Sandra o María Camila ya un comentario final. Sí, profe, todo está muy claro, ¿sabe? Ya yo realicé mis aportes en el foro, hice un aporte del resumen y otro aporte de la ficha que era de la actividad. Perfecto. Bueno, después, cuando Perfecto, llegue la sí. otra actividad, si tenemos alguna duda, Tutor, buenas nosotros noches. Claro que sí. Listo, sí. Ah, María Buenas Camila, noches, ¿me creo escucha? que tiene... Sí, claro que sí. Tutor, en realidad mi Dígame. pregunta es más como de grupo. Sí, dígame. Nosotros estamos haciendo la ficha de lectura, Ok. pero nos dijiste que era la ficha de lectura Ok. de la tarea 2, pues de la tarea 1, porque la primera fue un No, cuestionario. pues, no, Pero esa sí, ficha de la esquemática, bajan la ficha de lectura crítica de la tarea 1 y utilizan ese formato. ¿Listo? pero son todos los formatos, o sea, actividades previas a la lectura, durante la lectura, porque es que como hay 4 tablitas, si las escogemos todas o es solo la que dice ficha de lectura. Solo la que dice ficha de lectura, porque es que la ficha de lectura tiene unas preguntas sobre lo que están leyendo. ¿Sí? O Entonces, sea, lo que solo la tienen que que hacer dice es bajar solo título, la ficha de autor, lectura. donde está la hipótesis y el Esa, resumen y esto. esa, O sea, donde se esa, especifica dónde está esa es publicado, el tipo de texto, eso no. todo, no, sí, o sea, escoger y esa ficha de lectura que tiene esas preguntas, cuál es el autor, cuál es la idea central del texto, quién es el autor, eso también lo hacen, ¿sí? Porque ustedes están leyendo. Entonces, cogen ese Vale, formato de ficha de exacto. lectura y ahí hacen su ficha de La lectura. parte de que aprendió de Eso. este texto, todo eso también. Sí, también. Ah, ok, listo, También. tutor. Vale, Entonces, gracias. esa es la ficha. Listo, y el resto, y la otra actividad que les pide ahí. Entonces, es eso, y alojarlo en el entorno de evaluación como les pide. ¿Listo? Y listo, esa es la actividad. Y pues ya tener presente que faltan pocos días. Entonces, listo, eso era todo. Pues Sandra y María Camila, y pues mañana les estaré divulgando la grabación de la web para quienes necesiten. Y como les digo, si tienen dudas o algún apoyo, pues me escriben a través de los canales que ya conocemos. ¿Listo? Listo, profe. Muchas Entonces, pues gracias. bueno, Lo que muchas quiera. Listo, gracias. tutor, gracias. Listo, listo. Gracias, profe, Sandra por y su María tiempo. Camila, voy a disponerme a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar, voy a detener la grabación y muchas gracias. Gracias a Detener usted, la profe. Gracias, grabación. feliz noche.